Hola, sean todos bienvenidos a este podcast educativo. Haremos un viaje por la historia de la educación. No solo será un viaje por fechas y leyes, sino una reflexión sobre nuestra experiencia docente, haciendo mirada a la educación inclusiva. Sin más preámbulos, demos inicio a este capítulo del podcast del día de hoy llamado Huellas de la Educación, un recorrido histórico con perspectiva inclusiva. Buenas tardes, queridos colegas. Citando a Andrés Klaus Ruch, de origen alemán, pero también educador, pedagogo y académico colombiano, quien fue muy reconocido por sus aportes al campo de la pedagogía en Colombia y América Latina, así se califica la pedagogía, como un campo de conocimiento desde dos perspectivas. La primera considera la pedagogía como campo conceptual, en tanto ofrece una idea de apertura en su condición de múltiple y plural. La segunda perspectiva define la pedagogía como una disciplina en proceso de delimitación de su objeto de estudio, que toma distancia de otros campos disciplinares. Profes, el texto anterior puede darnos a inferir que la pedagogía no es un concepto único y cerrado, más bien es un amplio espacio que puede incluir varias teorías, prácticas, discursos y puntos de vista. Es decir, incluye aportes interculturales y distintas corrientes educativas. Este punto de vista resalta la diversidad de la pedagogía para adaptarse al cambio de acuerdo a las circunstancias o la población. Pero además, este segundo concepto nos explica que la pedagogía se trata de distanciar de otras áreas de conocimiento como la sociología y la psicología, para tener identidad propia y ser definida como una disciplina propia, a lo que Andrés llamó disciplinarización. Es importante anotar que el resultado pedagógico de este concepto sería un docente que logra incluir y respetar a todos sus estudiantes, adaptando sus enseñanzas según las necesidades del grupo y de cada niño, aplicando distintas prácticas pedagógicas como un reflejo claro de la flexibilidad. Si queremos ser buenos maestros, es de suma importancia que tengamos claridad en estas dos formas de concebir la pedagogía, es decir, que entendamos los ideales de nuestro trabajo, pensemos de manera crítica sobre ello y podamos cimentar un conocimiento pedagógico sólido. Los educadores debemos profundizar en los conceptos y en la práctica educativa de una manera reflexiva. Totalmente de acuerdo contigo, profesora Gina, no hay una sola forma de enseñar, porque las realidades sociales, culturales y emocionales de nuestros estudiantes siempre nos exigen estar en constante cambio y aprendizaje, más cuando en el aula contamos con estudiantes con capacidades diversas, y es por eso que quiero hablar de Paulo Freire, que nos da un concepto sobre educación. Él afirma que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Y desde esa mirada, podemos decir que la educación no solo es enseñar contenidos o replicar información de libros, es formar estudiantes comprometidos que reflexionen y transformen su vida con pensamiento crítico. Se debe motivar a que el estudiante piense, cuestione y actúe ante una realidad y logre la transformación. En resumidas cuentas, el docente debe ser guía que acompaña y motiva a pensar, haciendo de la enseñanza una práctica viva. Esta introducción nos da paso a hablar de nuestro tema de historia de la educación. Haremos un pequeño recorrido de lo general a lo particular. Entonces, iniciemos. En la antigüedad, en la antigua Grecia, se pensaba que el objetivo principal de la educación era educar en ideales como la paideia y arete, que recuerdan la virtud y la cultura como unos ideales que ayudan a definir quiénes somos. En la Edad Media, en el siglo XII, la educación estuvo fuertemente influenciada por el cristianismo y además se crearon las primeras universidades. Luego, en la época del humanismo, en los siglos XV, XVI, la educación se vuelve más personalizada y la teología como base de la educación de la Edad Media pierde poder y aparecen las ciencias. Toman gran partida, dando paso a la ilustración. Los siglos XVII, XVIII, surgiendo la escuela laica, donde la razón, la naturaleza y la experiencia se convierten en pilares. La educación se convierte como medio de la libertad y progreso. Llega la Revolución Industrial, siglos XVIII y XIX,
En este momento, la educación tomó un camino económico y social buscando que las personas se capacitaran para trabajar en empresas y con máquinas, viéndose notoriamente las clases burguesa y la clase proletaria. Ya casi vamos culminando nuestro resumen de la línea del tiempo y así damos paso a la época contemporánea en los siglos XX y XXI. La globalización, el Internet y las nuevas tecnologías logran un cambio en los modelos pedagógicos del pasado. En ese momento, la educación va camino a la innovación, desafiando nuestros quehaceres docentes y vinculando a las TICs. Como ustedes lo nombran, maestras, la educación tiene una larga trayectoria. Es así como en paralelo podemos hablar sobre procesos inclusivos, particularmente con discapacidad y educación especial. Para comprender esta trayectoria de la educación en la discapacidad, entendida como educación especial, es importante tener claridad sobre el concepto de discapacidad desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006. En donde se habla que se pueden comprender desde la relación de la persona con el medio que le rodea, es decir, si hay o no barreras que favorecen la participación, visibilización y su reconocimiento. Nos permitimos abordar de manera histórica cómo fue trascendiendo este concepto desde épocas antiguas y su incidencia en la educación. Podemos abordar entonces los modelos que surgieron en esta trayectoria, como lo desarrollan Toboso y Ripolles en 2008. El primer modelo, el de prescindencia, del siglo VI al siglo XV aproximadamente. El modelo de prescindencia, aquí la discapacidad era comprendida como algo anormal o como un castigo divino, dándole toda la atribución a lo religioso. Luego surge el modelo rehabilitador. La discapacidad era producto de una falla desde lo fisiológico. Ya a partir del siglo XX, como lo expone Fernández en 2015, en esta época la escuela especial se empiezan a crear aulas especiales, inicialmente de discapacidad intelectual. Aquí se nombra un precursor importante, Mark Ittar, considerado el padre de la educación especial, y su reconocimiento por el trabajo con el niño Víctor de Abellerón. Luego aparece el modelo integrado, el cual se da más o menos entre los años 1960 y 2000. Surge el concepto de necesidades educativas especiales, el cual permite que a partir del derecho a la educación, las personas con discapacidad podrían estar en entornos institucionales. Había acceso, pero el currículo era el mismo, no había adaptaciones de acuerdo a las particularidades. Llegaron profesionales en educación especial, terapeutas y creación de las aulas de apoyo. Más adelante, en el modelo de inclusión social, en el año 2000 en adelante, se tiene presente que hay un cambio en la mirada de la discapacidad. Ya no se toma como la persona que no puede o que no tiene. Aquí surgen ajustes razonables en los currículos, reconocimiento de derechos, Foro Mundial para Todas y Todos, concepto de igualdad, equidad. Luego llega el modelo de calidad de vida de Miguel Ángel Verdugo en 2007. Es quien plantea este modelo para las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, los aportes en el reconocimiento, concepto y comprensión de la discapacidad sirven como un camino hacia la transformación social en todos los ámbitos y acciones en pro de favorecer la participación de las personas con discapacidad en el goce de sus derechos. Aquí aparece el concepto de apoyos requeridos, adaptaciones y ajustes. Por supuesto, profe Juliet, porque sencillamente no basta con abrir la puerta de la escuela si el currículo no cambia, si no se hacen adaptaciones, si el docente no está preparado, entonces estamos solo integrando, no incluyendo. Es por ello que hoy quiero aprovechar este espacio de diálogo para reflexionar desde nuestra experiencia como docentes en ese quehacer, pero también desde las voces que nos inspiran, como la de Paulo Freire, quien nos recordaba que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es por ello que cuando hablamos de la educación de personas con discapacidad, muchas veces usamos los términos inclusión e integración, como si fueran sinónimos. Sin embargo, es fundamental preguntarnos, ¿se está incluyendo o solo se está integrando? Entendido que integrar es permitir el acceso, pero manteniendo a los estudiantes limitados del sistema. Mientras que incluir implica transformar la educación, la escuela, para que todas y todos aprendan juntos desde sus diferencias. Hoy en día muchas instituciones aún practican una integración que obliga a los estudiantes con discapacidad a adaptarse a un sistema que no fue diseñado para ellos, cuando la inclusión se ve como un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, en las actividades culturales y comunitarias. Ahora bien,
Esto permite cuestionarse dentro de nuestro quehacer docente qué prácticas discriminatorias se evidencian en las escuelas. Algunas de ellas son la falta de materiales adaptados para ese tipo de población, para esa variedad de población, la ausencia de formación docente en diversidad funcional, al igual que la percepción de que el estudiante con discapacidad retrasa el ritmo de la clase. Y esto hace que la exclusión de actividades grupales y recreativas sean más latentes y permite que exista una subestimación de sus capacidades. Por eso no basta con reconocer las dificultades. Nosotros como docente en ejercicio debemos asumir un compromiso activo para transformar esas realidades. Nuestra labor y vocación no puede limitarse a aplicarse estrategias, a adaptar materiales. Se debe ir más allá de la teoría, es tener presente la praxis, el quehacer docente desde las emociones, la inclusión. Debemos cuestionar las lógicas excluyentes del sistema y reconstruir las prácticas educativas desde la empatía, el respeto y la justicia educativa, profes. Profe Lina tiene mucha razón en lo que acaba de mencionar. A propósito de ello, y como recuerda Gabriela Ossenbach, la construcción de los sistemas educativos en América Latina no puede entenderse sin comparar los distintos proyectos de modernidad que los orientaron. Cuando hablamos hoy de inclusión, vale retomar esa perspectiva comparada. Los estudios de Ossenbach muestran que desde el siglo XIX los sistemas educativos se construyeron copiando modelos europeos sin considerar lenguas, culturas ni recursos locales. Ese trasplante acrítico que hoy reconocemos en políticas de integración poco contextualizadas conducen a ubicar al estudiante con discapacidad ante el deber de adaptarse a una escuela que no fue pensada para él. Profes, ahora bien, aquí es necesario enlazar a Paulo Freire, quien advierte que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Si la meta, queridas profes, si nuestro objetivo es transformar y no solamente integrar, lo ideal sería desplazar la carga de cambio desde el estudiante hacia la estructura escolar misma. Tal como indica Freire, no basta con abrir la puerta del aula. Hay que reinventar el currículo, el financiamiento y las relaciones de poder que sostienen esa exclusión. Otro estudio de Pérez e Hidárraga señala también que las reformas finales del siglo XX introdujeron la idea de calidad ligada a cobertura. Es decir, mis queridas profes, expandir la oferta, matricular más niños y niñas y reducir así el analfabetismo, pero dejaron vacíos en formación docente y financiación que todavía impactan la educación especial. Esta constatación refuerza lo dicho por ustedes. Integrar no basta si el currículo y los recursos siguen sin constatar ningún cambio eficiente. Del mismo modo, y ya como para ir cerrando, queridas profes, queridos oyentes, hablemos del escritor Miguel Ángel Maldonado, quien advierte que en la formación inclusiva el reto no es adaptar a los estudiantes que poseen capacidades diferentes. El verdadero reto que propone Maldonado, al que los docentes nos enfrentamos, es cuestionar la estructura escolar que produce exclusión. Así, el aula debería verse como un espacio político donde se negocian saberes, identidades y poderes. Profes, la invitación es a que nuestro quehacer cotidiano, nuestra labor docente, esté siempre del lado de la justicia educativa, no solo siendo integradoras, sino también incluyentes. Muy grato el diálogo, profes, y los conocimientos compartidos en este episodio. Profes y oyentes, no podemos terminar este espacio sin dejar una reflexión incómoda pero necesaria. El sistema educativo, tal como lo conocemos hoy en día, sigue reproduciendo exclusión, desigualdad y silencios peligrosos. Dado que la historia de la educación nos muestra avances, sí, pero también revela una constante: los cambios superficiales no transforman realidades profundas.
Porque si se habla de inclusión, pero sigue funcionando como un modelo que exige que el estudiante con discapacidad se adapte a un currículo que no es para sí. Lo vincula a unas prácticas que lo marginan y a una estructura que lo invisibiliza. En términos generales se abren puertas, pero no se derriban muros. Porque habla de fomentar, de crear, de mantener una equidad, pero se normaliza la carencia de apoyo tanto para docentes como el apoyo de recursos dignos. Es por eso que profes presentes, oyentes y futuros formadores, la pedagogía no la podemos dejar solamente en la teoría. Cuando se entiende que la pedagogía es un campo vivo, crítico, estratégico y plural, siendo la diversidad la cualidad necesaria para mantener una equidad en nuestras aulas de clases. Y recordemos, profes, no basta con llamarnos docentes. Si no estamos dispuestos a incomodarnos, a cuestionar nuestro quehacer docente, a deshacer y renovar nuestras propias prácticas, porque solo así se logrará que el sistema educativo se incomode también y el hecho de incluir sea la norma y no la excepción. Como decía Paulo Freire, vuelvo a traerlo a colación, dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. En ese sentido, profes, maestros, docentes, formadores, instructores y demás derivados conceptos hacia esa profesión que nos permite formar cada día una sociedad más justa, equitativa e integral. Así que, profes, eso no es solo el cierre de un episodio, es una invitación a revisar con honestidad el lugar desde el cual enseñamos, porque cada omisión, cada práctica no cuestionada también es una que se suma al sistema y sus carencias. Dicho todo ello, hasta el próximo episodio y recordemos, profes, enseñar, educar y formar es sinónimo de resistir y perseverar.